Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidenta. La existencia de 8 dictámenes en relación con este proyecto debería hacer reflexionar al oficialismo respecto del modo en el que estamos debatiendo y del modo en el que estamos aprobando los proyectos. Porque se ha dicho, y es cierto, que hay una gran base de acuerdo respecto de este proyecto de Código Procesal Penal. Todos estamos de acuerdo, en efecto, en pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Todos estamos de acuerdo en devolverle al juez ese rol de tercero imparcial que es el más adecuado no solo a la investigación, sino al respeto de las garantías constitucionales. Estamos de acuerdo, efectivamente, que sean los fiscales, los titulares de la acción y quienes investiguen. Pero no alcanza con ese acuerdo. Efectivamente, tenemos algunas diferencias. Y estoy seguro que si hubiéramos tenido la oportunidad de debatirlas serenamente y con algo, no mucho, pero algo de tiempo a disposición, nos hubiéramos podido poner de acuerdo, hubiéramos podido aprobar un dictamen en el que todos o casi todos estuviéramos de acuerdo y nos estaríamos ahorrando buena parte de este debate. Pero lamentablemente no tuvimos oportunidad de debatir y nos vemos obligados ahora entonces simplemente a señalar, a esclarecer respecto de las razones por las cuales no nos resulta posible acompañar el dictamen del oficialismo. Como decía en la reunión plenaria de comisiones de la semana pasada, no alcanza con que estemos de acuerdo en pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Hacen falta más cosas. Y no me refiero solo al texto del nuevo código en sí mismo. Me refiero a decisiones, a normas complementarias que son imprescindibles para que el código entre en vigencia y sobre todo para que entre en vigencia con posibilidades de éxito, con posibilidades de ser eficiente. Lo reconoció inclusive el secretario de Política Criminal cuando estuvo en ese plenario de comisiones. Lástima que después de hablar se fue y no pudimos hacerle ninguna pregunta, ni a él ni al ministro. Pero son muchas las normas complementarias y las decisiones complementarias que hacen falta para que el Código entre en vigencia. Entre ellas, la reforma del Ministerio Público, la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El Ministerio Público hoy en día está concebido y estructurado para un procedimiento penal en el cual la responsabilidad de la investigación es de los jueces y no de los fiscales. Y esa organización actual, sobre todo de la Procuración General de la Nación, que puede ser medianamente adecuada a la situación actual, sin la menor duda no lo va a hacer en el futuro cuando entre en vigencia el nuevo código. Y en ese sentido, quiero llamar la atención sobre un aspecto particular de la organización de la Procuración General, que es hoy en día un verdadero cuarto poder después de la reforma de 1994, de la reforma constitucional de 1994. Y como cuarto poder del Estado, es el único de los poderes del Estado cuya titularidad es unipersonal y la duración en ese cargo es vitalicia. No hay otro poder del Estado en las mismas condiciones, porque es cierto que la Corte Suprema tiene integrantes que duran vitaliciamente en el cargo, pero es un órgano colegiado, son 5 integrantes. Otro órgano, otro poder del Estado, es el Poder Ejecutivo, que es unipersonal, pero su duración es limitada. Son 4 años con posibilidad de una sola reelección. En cambio, el titular de la Procuración General es unipersonal, es uno solo y tiene una duración ilimitada en su cargo. Y esto no nos parece que esté de acuerdo con el régimen republicano que establece nuestra Constitución. Por ende, entre las muchas reformas que hay que hacer en el Ministerio Público, es imprescindible hacer una
que le reste discrecionalidad al Procurador General a la hora de tomar importantes decisiones. Y en ese sentido, remarco el hecho de que en la Argentina normalmente discrecionalidad significa arbitrariedad, de lo cual tenemos pruebas más que suficientes en la actual gestión de la Procuración General de la Nación. Entonces hay que restarle atribuciones discrecionales al procurador y hay que organizarlas de una manera más republicana y más democrática. Por eso, por ejemplo, en nuestro proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público proponemos la creación de una junta de fiscales integrada por los fiscales de más alta jerarquía de la Procuración General, es decir, los que actúan ante la Corte Suprema, ante la Cámara de Casación, ante las cámaras de apelaciones, para que junto al Procurador General resuelvan, entre otros temas, el régimen disciplinario, la política criminal, que es atribución de la Procuración General, las instrucciones generales a los fiscales, de manera tal que en este nuevo procedimiento que va a empezar a regir cuando rija el nuevo código, el Procurador General de la Nación no tenga la atribución discrecional de perseguir solo a los enemigos del gobierno y no perseguir a los amigos del gobierno. También hace falta modificar el sistema de ingreso a la Procuración General, de egreso de la Procuración General. Al Procurador General la ley orgánica le ha extendido de una manera que creo que es claramente inconstitucional el procedimiento del juicio político para ser removido. Y desde mi punto de vista está muy claro que no es posible que el Congreso, mediante una ley, extienda el procedimiento del juicio político a funcionarios distintos de aquellos que están contemplados en la Constitución Nacional, en el sentido de que deben ser removidos mediante el juicio político. Esto también requiere una modificación. Por supuesto, hace falta discutir la ley de implementación, de la cual no tenemos ni noticias, ni siquiera conocemos un proyecto o un borrador. Hay que restablecer el régimen penal juvenil, hay que modificar la ley de ejecución de las penas. Es decir, son muchas las normas que hay que modificar, las decisiones que hay que tomar antes de que el Código entre en vigencia. Y de eso no tenemos noticias. Pero además hay otro punto que me preocupa particularmente y que hasta ahora no ha sido mencionado, y que es el siguiente. Este Código Procesal Penal está destinado, el día que entre en vigencia, a ser aplicado por unos 200 órganos jurisdiccionales, entre los juzgados federales, los tribunales orales, lo federal, y entre los juzgados y tribunales orales en lo criminal y correccional de la capital federal. Sin embargo, más de la mitad de esos alrededor de 200 órganos jurisdiccionales que son los que van a aplicar este nuevo código, más de la mitad está destinada, fatal e inexorablemente, a ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires, a ser transferida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que constituye la justicia ordinaria de la capital federal en materia criminal y correccional tiene, más pronto que tarde, que ser traspasada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y no porque yo lo diga, claro está, sino porque lo dice el artículo 129 de la Constitución Nacional. Entonces hubiera sido más prolijo, hubiera sido más adecuado concretar primero la transferencia de esos más de 100 órganos jurisdiccionales a la Ciudad de Buenos Aires y luego aprobar el Código Procesal Penal que han de aplicar solo los órganos jurisdiccionales de la Justicia Federal. Y esto hubiera sido importante, además, no solo por respetar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y por respetar lo que la Constitución ha previsto al respecto, sino que también hubiera sido importante por la muy diferente característica de los delitos que juzga la justicia ordinaria en lo criminal y correccional y la justicia federal. La justicia ordinaria en lo criminal y correccional, esa que está destinada a ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires, juzga esencialmente delitos que podemos llamar simples. Y en la enorme mayoría de los casos, en más del 60% de los casos,
en flagrancia. Es decir, se trata mayoritariamente de juicios breves y simples, que son pasibles de ser resueltos mediante procedimientos abreviados. En cambio, la justicia federal, que es la que en última instancia va a aplicar este Código Procesal, fundamentalmente y mayoritariamente juzga delitos complejos, que son aquellos que caen en la competencia de la justicia federal. Y como delitos complejos que son, tienen procedimientos y tienen requerimientos muy diferentes de aquellos otros que llamamos delitos simples. Por eso es que, por ejemplo, en nuestro proyecto, que lo previmos para ser aplicado exclusivamente por la justicia federal, los delitos complejos están regulados de una manera mucho más acabada, mucho más precisa y mucho más prolija que en el proyecto del oficialismo, porque ese es el tipo de delitos que va a tener que juzgar la justicia federal. De manera tal que no es oportuna la sanción del código en este momento. No es oportuna porque hay que primero hacer ese traspaso de órganos jurisdiccionales a la Ciudad de Buenos Aires. No es oportuna porque falta modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Todos temas respecto de los cuales nuestro bloque ha presentado los proyectos correspondientes. Falta resolver la ley de implementación. Falta resolver qué vamos a hacer con el régimen penal juvenil. Falta resolver qué vamos a hacer con el régimen de ejecución de las penas. Pero además de todo esto, que hace inoportuna la sanción del Código y que además, tal como lo advirtió el diputado Petri, puede generar en la aplicación, por el modo en el que están redactados los artículos 1, 2 y 3 del proyecto, puede generar un vacío que va a hacer que durante mucho tiempo no haya Código Procesal Penal vigente, con lo cual es muy posible que los abogados defensores de los supuestos delincuentes se hagan un picnic consiguiendo libertades y absoluciones. Además de todo eso, que era más que suficiente para no acompañar la iniciativa del oficialismo, también tenemos algunas diferencias que nos hubiera gustado sustanciar respecto del contenido del código. Una, por ejemplo, muy notoria, es que este proyecto de código no contempla el juicio en ausencia, que sí contempla nuestro proyecto, con una paradoja adicional, y es que ese juicio en ausencia responde al pedido que nos hizo aquí, en este mismo recinto, el 1 de marzo, la Presidenta de la Nación, cuando pidió ayuda a la oposición para que aportáramos ideas y soluciones, propuestas, para superar la parálisis del juicio AMIA. Y esta es la mejor propuesta que se puede hacer para superar la parálisis del AMIA, del juicio AMIA. No ese memorándum ridículo y estrafalario que firmó el canciller y que por suerte ya ha sido declarado inconstitucional por la justicia, tal como anticipamos al momento de debatirlo aquí en el Congreso. Sin embargo, es curioso que esa herramienta que serviría para darle un nuevo impulso al juicio AMIA y que fue requerida por la Presidenta, no figura en el proyecto del oficialismo. Sí figura, en cambio, en nuestro proyecto. También tenemos algunas diferencias respecto del modo en el que está regulada la excarcelación, la prisión preventiva, la flagrancia, que en nuestro proyecto también está regulada de una manera distinta, el procedimiento abreviado, sobre todo lo relativo a los juicios de corrupción, que forman parte del capítulo de lo que denominamos los juicios complejos, que deberían estar previstos de otra manera y sobre todo con otras posibilidades en materia de prueba y de auxilio a los jueces y a los fiscales en la tarea que deben cumplir. También en lo referido a la declaración del imputado, hemos hecho una propuesta innovadora que de ninguna manera, como se ha sugerido aquí, viola la garantía constitucional de no declarar contra uno mismo. Porque en nuestro proyecto está contemplada perfectamente la posibilidad de que si el imputado no quiere declarar, no declare, y nadie puede obligarlo a hacerlo. Pero si declara, no puede decir cualquier cosa, no puede enredar al juez y al fiscal con mentiras. Si declara, si libre y voluntariamente decide declarar, tiene que decir la verdad. Y si no dice la verdad, va a quedar expuesto a las penas que el Código Penal prevé para el testigo mendaz, para el testigo falso. También hemos propuesto mejorar
la reglamentación del comiso o decomiso de los bienes que son producto de un ilícito. Hemos propuesto incorporar la figura del colaborador eficaz. En definitiva, hemos propuesto sustanciales reformas al proyecto. Reitero, nos hubiera gustado debatirlas, nos hubiera gustado sustanciarlas. Hay tiempo, había tiempo, porque es absolutamente seguro que este código no va a poder entrar en vigencia antes de que transcurra un año o un año y medio y sean sancionadas y aprobadas todas esas normas complementarias que la puesta en vigencia del código requiere. De manera tal que la verdad es que es una pena que una vez más el oficialismo nos imponga estos trámites express y estemos privando al país, a la ciudadanía, de un código procesal penal que podría haber sido mejor y que podría haberse constituido en una herramienta mucho más eficaz para luchar contra la delincuencia y contra la inseguridad, que constituye una muy legítima preocupación de los argentinos. Lo lamentamos que esto sea así, pero por supuesto seguiremos dispuestos a debatir este código y las normas que hagan falta en la oportunidad que el oficialismo lo quiera, para tratar de que sea una herramienta verdaderamente eficaz en la lucha contra el delito. Gracias, presidente.